En lo importante en Infinita, a esta hora tomamos contacto con el subsecretario del Interior, Max Pavés. Subsecretario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Connie, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gusto Bien, de saludarla. pues, un día muy agitado ha tenido usted. Bueno, probablemente todos los días deben ser agitados, ¿cierto?, en el Palacio de Gobierno. Unos más que otros, pero en general sí, con harto trabajo siempre, pero siempre contento aquí de poder contribuir a las tareas del gobierno del presidente Kast. Bueno, hablemos de este caso, ¿cierto?, de un supuesto tráfico de niños, pero son niños haitianos que llegaron más de 200. Entiendo que el número que tenemos hasta ahora son 333 y le pido que usted me lo confirme, que llegaron a nuestro país en situación irregular o sin papeles durante el año 2025. ¿Qué antecedente es nuevo? ¿Qué es lo más nuevo que tiene que se pueda contar? Y para ¿cómo están llegando a ese número? ¿Cómo están recopilando los antecedentes, subsecretario? Lo primero, Constanza, es manifestar la preocupación y la ocupación del gobierno ante una situación que a todas luces es tremendamente grave, ¿ya? ¿Qué es lo que sabemos? Que hay un preinforme de la Contraloría General de la República que entregó el preinforme, me refiero, sí, que es la fase previa a los resultados finales de un informe de la Contraloría el 14 de abril del 2026, ¿ya? Se notifica el preinforme que son los antecedentes, los primeros borradores, digámoslo así, de una forma para que se entienda, de una fiscalización que se está haciendo a partir de una denuncia que se hizo en el año 2025 por parte del exdiputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida, ¿ya? Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque se había denunciado que estaban ingresando vuelos charters desde Haití, con muchas personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, sin que se conocieran las condiciones de su estadía, sin determinar, digamos, quién eran los adultos responsables, ¿ya? Entonces se genera esta denuncia parlamentaria, la Contraloría empieza a trabajar su informe de fiscalización, el 14 de abril del 2026 le llega al Servicio de Migración el preinforme, ¿ya? Y en este caso hay un número de personas que están ahí, y este preinforme, Connie, lo primero es que debiera ser confidencial, ¿ya? Por lo tanto, yo no quisiera ratificar ante los micrófonos de Radio Infinita ningún tipo de número, porque los informes son confidenciales. Ya, pero usted ya dijo que son más de 200. Eso lo dijo usted hoy día. Yo no he dicho eso. Hay un número grande, ya hay un número de personas, al menos 64 casos, de acuerdo a este preinforme, no se sabe bien el paradero de estos niños. Perdón, sí, el que lo dijo, yo me equivoqué. El que lo dijo fue el director de Migraciones, llegando a reunirse con usted hoy día en La Moneda. Cuando se le pregunta a él, porque primero Eugenio Campos habló de más de 200 y él dijo, nosotros estimamos que son mucho más que 200 niños. Ya. Yo prefiero, en este caso, que como yo oficio como vocero de contingencias del gobierno, yo prefiero no señalar oficialmente una cifra. Pero esto es parte del informe que vamos a conocer muy pronto, ¿ya? Uh-huh. Ahora, este informe, la opinión pública lo conoce, se filtra, bueno, da lo mismo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Primero, que el informe definitivo no existe, ¿ya? Por lo tanto, nosotros todavía esto es una noticia en desarrollo y la Contraloría aún no tiene el informe definitivo. Eso es muy importante para que el auditor entienda el margen que tiene el gobierno para sus acciones. Uh-huh. Ahora, como todos sabemos, cada vez que un funcionario público toma conocimiento, en este caso formalmente por los medios de comunicación, de esta situación del preinforme, el gobierno quiso adelantarse y presentó una denuncia a la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de migrantes. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se presentó esa denuncia? Eso fue el día 15, que fue el día cuando ustedes... Ayer. Ya, que usted fue el día de... O sea, porque ustedes, ¿cuándo el gobierno conoce este preinforme? Lo que pasa es que el preinforme le llegó al Servicio de Migración por vía confidencial, por lo tanto, el 14 de abril, y esto es interesante por algo que yo le voy a comentar a continuación, uh-huh. El 14 de abril notifica el preinforme. Por supuesto que en ese contexto siguen habiendo observaciones, iteraciones, datos que hay entre el Servicio de Migración y la Contraloría, ¿ya? Y por lo tanto se conoce ante la opinión pública, se pierde la confidencialidad, cosa que es parte de otra conversación, pero está,
y eso se dio a conocer el día de ayer o antes de ayer, que fue claro, por pero lo menos de comunicación. Pero el director de Migraciones, que es quien recibe el preinforme, el 14 de abril lo mantiene de manera secreta. No les informa a ustedes, no les informa a ustedes algo, digamos, al gobierno central. Yo tengo, ¿sí? Perdón. Yo tengo permanente contacto con el director Sauerbaum y por lo tanto yo en cuanto subsecretario del Interior estaba al tanto de la existencia de esta fiscalización. Perfecto, eso es evidente que se fue comunicado. El informe no, porque es confidencial, el texto del informe, pero bueno, el informe se ha ido dando a conocer. Entonces, ¿qué había hecho el servicio? Y esto es muy importante, Connie. El servicio, el 6 de mayo, modificó un protocolo para el ingreso de niños, niñas y adolescentes extranjeros para corregir de oficio esta grave situación. Es decir, nosotros no estamos esperando las conclusiones del informe para hacer algunas modificaciones administrativas, y con ocasión de ello, el 6 de mayo del 2026 se genera un protocolo que exige a un niño, niña y adolescente de un extranjero que no va a ingresar con sus padres una autorización especial del padre para que un tercero lo transporte, y restringiendo a que solamente una persona pudiese ingresar con un menor de edad. ¿Qué es lo que está detectando? ¿Qué es lo que sabemos de este informe? Es que había muchos niños que estaban ingresando con pocos adultos. ¿Ya? A partir de este cambio del protocolo, que el gobierno del presidente Kast se anticipa, hoy día usted no puede ingresar con un menor de edad, porque en el aeropuerto o en el terminal terrestre respectivo, si usted entra con un menor de edad, con las autorizaciones y que no es su hijo, usted tiene que entregar delante de la policía al menor a sus padres. Si no, hay una situación de retención ahí. Esto ya se había modificado, por lo tanto quiero dar cuenta de esa primera medida. ¿Sí? Y segundo, que el día 15, cuando esto ya se ventila ante la opinión pública, con el ejercicio de las atribuciones funcionarias, el director pone en antecedentes los elementos que había pedido la Contraloría para fiscalizar al Ministerio Público. Es decir, el director pone información que ya estaba en disposición del servicio, que estaba iterando, compartiendo con la Contraloría, y eso es lo que se puso en investigación de la Fiscalía, porque recordemos, Connie, que los informes de la Contraloría no son investigaciones penales. No. Y por lo tanto, la Contraloría puede seguramente puede concluir también en su informe que hay que poner a disposición del Ministerio Público los antecedentes, pero el gobierno se adelantó. Perfecto, pero entonces eso significa, subsecretario, que ustedes detectaron, a raíz de este informe, que el protocolo de ingreso de niños, de menores de edad a nuestro país no estaba funcionando, o estaba funcionando mal, o no había protocolo. No había protocolo, entonces... Pero un niño haitiano, estos son niños haitianos, pero un niño de cualquier nacionalidad, ¿podía ingresar a nuestro país sin documentación y sin un adulto responsable? Ahí hay dos cosas importantes, ¿ya? Lo primero es que hay que recordar que nosotros con Haití tuvimos un problema a partir de una investigación que se suscita en el año 2024 o 2025 a propósito de un funcionario del consulado en Haití que estaba fomentando la entrega indiscriminada de ciertos permisos. Y eso en su minuto se abordó, se hizo el sumario, ¿cierto? Y motivo por el cual nosotros hace mucho rato no estamos entregando permisos para que niños haitianos vengan a Chile. No hay permisos, no se están entregando visas de reunificación familiar. Hace mucho rato no, así es. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? No se están entregando visas desde septiembre del 2025, las de reunificación familiar. Y por lo tanto hay más de 10.000 solicitudes retenidas, visas que no se están entregando. O sea, hoy día no se está, hace mucho rato que el Estado de Chile no está entregando visas de reunificación familiar para familias haitianas. Eso, por supuesto, tiene un efecto, ¿cierto? Que nosotros, no es lo ideal, pero con esta información, que ya, dicho sea de paso, ya habían habido sumarios de la administración anterior por este tema y una denuncia del director anterior, que no conocemos en qué quedó eso en la justicia, esto ya estaba detenido. ¿Qué es lo que conocemos hoy día? Que en el fondo se ha ido conociendo el detalle del informe de la Contraloría, que nos parece sumamente grave, respecto del cual el gobierno del presidente Kast va a colaborar, va a abrir completamente el servicio para que la Contraloría o el Ministerio Público puedan
investigar todo lo que haya que investigar, porque hay menores de edad involucrados, y de hecho en algunos casos incluso el preinforme señala, que ya lo conoce la opinión pública, de que habría niños cuyo paradero se desconoce, porque no ha habido un seguimiento adecuado de las condiciones de ingreso de esos niños. Ya, ahora, en términos de tiempo, porque usted dice que se detuvieron esas visas de reunificación familiar en septiembre, lo dijo también hoy día aquí en Infinita Luis Eduardo Taller, esto fue a raíz de esas primeras denuncias que se hicieron el año pasado, pero entonces esto que se está investigando ¿habría ocurrido entre enero y abril de 2025, o tienen antecedentes de que esto también continuó hacia más adelante, o incluso que podría haber continuado hasta ahora? Yo, a ver, todo lo que ¿O no vamos se distinguiendo sabe? también, Connie, porque vamos distinguiendo. Sí. La Contraloría, en su informe, la Contraloría hace una fiscalización producto de una denuncia y se fija un margen de tiempo del año 2025, ¿ya? Pero la primera denuncia interpuesta a partir de la información de la PDI respecto de vuelos con inmigrantes haitianos sin cumplir los requisitos de ingreso al país, adultos como menores, es de marzo del 2023. ¿Ya? Claro. Por eso que para nosotros, esto lo dije yo hoy día desde el Palacio de la Moneda, para nosotros no nos interesa, en el caso particular de este tema, apuntar con el dedo a nadie ni buscar respuestas políticas. Esto nos parece que es de tal nivel de gravedad que lo que tiene que hacer el gobierno es colaborar, informar a la opinión pública de que estamos haciendo un trabajo, entre ellos que el protocolo de ingreso de menores ya cambió desde mayo del 2026, y poner a disposición los mecanismos para que toda la ciudadanía y por supuesto los organismos encargados de la persecución penal puedan investigar. Pero es una circunstancia que para que usted sepa, ahora se está conociendo, pero nosotros ya hemos tomado los resguardos, no se están entregando visas, no hay vuelos desde Haití, charter ya, entonces también me interesa poner en su justa medida las cosas que el gobierno ha hecho y que también algunas políticas son del gobierno anterior en esta materia. Por supuesto, estamos conversando con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Ahora, ¿tienen alguna claridad de cuándo llegaron estos niños, si fue en ese periodo, y dónde están? Es que lo que pasa es que hay que ver bien, por eso hay que ser muy responsable acá. Sí. Muchas veces hay distintos tipos de irregularidades, niños que entraron sin autorización o con papeles. Aquí también hay que investigar bien todos los funcionarios que hubo involucrados, ¿cierto? Y por lo tanto no se ha hecho bien muchas veces el seguimiento. O sea, que se desconozca el paradero no significa necesariamente que los niños no están en algún lugar. Yo en eso quiero ser muy responsable con las declaraciones que estoy emitiendo. Cuando uno dice que se desconoce su paradero es porque no se le ha hecho el adecuado seguimiento respecto de los organismos que tienen competencia para aquello. Y eso es lo que estaría diciendo el preinforme de la Contraloría. ¿Ya? Ahora, pero no se sabe, pero para preguntarle, subsecretario, ¿no se sabe si están reunidos con sus padres, viviendo, digamos, felizmente, o si están en una red de prostitución? Efectivamente, no tenemos cómo, porque los organismos a cargo de esa persecución no han podido, de esa persecución me refiero, de esa fiscalización, no han podido necesariamente, por múltiples dificultades, que ya las vamos a conocer cuando esté el informe, cuál es el seguimiento que le corresponde hacer. ¿Se fija? Entonces, pero hay sospecha, subsecretario, pero hay una sospecha de que esto podría ser tráfico de menores y estos niños hayan sido traídos aquí en Chile para, por ejemplo, estar digamos, dedicados a la prostitución infantil. O sea, de la misma manera que yo, siendo muy responsable, le puedo decir que del hecho que se desconozca el paradero no necesariamente significa que estos niños estén. El gobierno tiene una tesis, y esa es la razón por la cual la denuncia en fiscalía es por tráfico de migrantes. Ya no es una denuncia de un delito indeterminado, porque además eso no se puede hacer. Entonces lo que ha hecho el gobierno es poner a disposición los antecedentes que estaban siendo objeto de la fiscalización por parte de la Contraloría en el Ministerio Público para adelantar la posibilidad y para anticiparse respecto de una persecución penal que tiene que hacerse sin descartar ninguna tesis. Pero hay que ser responsable. O sea, nosotros tenemos esta denuncia por este delito, por lo tanto el gobierno manifiesta que hay que anticiparse a la posibilidad de que sea así.
Pero eso lo tiene que aclarar la justicia, no le corresponde al servicio ni tampoco a la Contraloría. Ya. Y si entraron y se ingresaron esa cantidad de niños, más de 200 según el director de Migraciones, sin los papeles respectivos, digamos, y sin estar a cargo necesariamente de un adulto responsable, ¿quién es el responsable de que hayan ingresado de esa manera irregular, subsecretario? ¿Es Migraciones? ¿Es la PDI? ¿Es la DGAC? ¿Quién? Lo que pasa es que, a ver, aquí yo quisiera ser muy responsable porque para ingresar al país hay muchas instituciones que intervienen. Entonces no hay un responsable, ¿ya? Y por eso que esto se inicia muchas veces en la solicitud de los permisos en el consulado del país extranjero, ¿ya? O sea, el consulado de Chile en Haití, hasta que usted toma un vuelo, que ese vuelo tiene una autorización y una regulación. Recordemos que los vuelos, muchos vuelos hay compañías de Haití que el Estado de Chile les canceló los permisos para que operaran. O sea, también hay un tema de aerolínea. Después, cuando usted llega al país, intervienen varios servicios públicos, interviene la Policía de Investigaciones, el Servicio Agrícola y Ganadero, aduana. O sea, aquí hay que ser muy responsable que hay muchos servicios con competencias distintas que van haciendo distintos niveles de control y fiscalización. Obviamente... ¿Pero aquí qué falló, diría usted, o todavía no tienen esa tesis? No, yo no voy a dar ninguna tesis porque hay que ser muy responsable, hay que esperar el informe final y hay que esperar la investigación. Desde luego, cuando uno ingresa al país, ¿cierto? Las personas que hacen el control migratorio es la Policía de Investigaciones, pero el Servicio de Migración también tiene que saber qué personas están y, por lo tanto, qué seguimiento hay que hacer. El Servicio de Protección Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes y la Defensoría de la Niñez también tienen un rol de ir acompañándose aquí. Yo creo que esto es una trama compleja, respecto a lo cual lo que corresponde no es adelantar ninguna tesis, sino ponernos a disposición. Y eso es lo que está haciendo el gobierno permanentemente desde que está este preinforme y, por supuesto, con la interposición de esta denuncia el día de ayer. Subsecretario, déjeme preguntarle en los últimos minutos por la situación de la ahora entiendo que es ex subsecretaria de la Mujer. El presidente, según tenemos la información, le pidió la renuncia a la subsecretaria de la Mujer, Daniela Castro, después de una tensa relación con la ministra. ¿Me lo puede confirmar eso y por qué la responsabilidad la paga la subsecretaria si era la tensión entre las dos? Sí, Connie, yo ahí quisiera también ser muy responsable, es el presidente de la República el que le corresponde realizar los anuncios respectivos de cualquier cambio en una autoridad de su exclusiva confianza, entre los cuales están los subsecretarios, así es que ahí hay que esperar la información que le pueda dar al país. Pero está confirmada, aparece en todos los portales, está, y pero vimos que ya ingresó Daniela Castro a reunirse con el presidente Casta hace pocos minutos. Pero yo, como le digo, no me corresponde a mí indicar aquellos elementos que son propios de las funciones que el presidente de la República respecto de todos los funcionarios, incluido el suscrito, que son funcionarios de exclusiva confianza, que es una decisión propia del presidente de la República. Hay que esperar la confirmación que pueda hacer el presidente en este y en otras materias que dicen relación con este tipo de competencias específicas. Ya, pero están conscientes de los efectos políticos que esto puede tener, considerando que se trata de una mujer de Renovación Nacional que ha sido defendida por la presidenta del Senado. De hecho, la presidenta del Senado le pidió como que interviniera al presidente en esta disputa entre la ministra y la subsecretaria. Todo eso lo hemos conocido. Ahí hay un problema político, ¿no? Yo no voy a agregar nada más a la declaración que acabo de hacer, Constanza, porque es lo que corresponde hacer en una atribución que es del presidente de la República. Ya, y para terminar entonces, subsecretario, 3 meses y medio en el gobierno, hay 2 ministros menos, asumiendo que vamos a confirmar los próximos minutos, 2 subsecretarios menos, al menos 20 seremis. ¿Se eligieron mal simplemente? Mire, yo creo que el gobierno, los ajustes de equipo en las distintas etapas de un gobierno son permanentes en un régimen presidencial. Y en ese sentido hay que poner las cosas en su justa medida. Creo pero que el gobierno, tan pronto y tanta rotación. En los 90 días que tenemos una gran semana, entre que están bajando las bencinas, anunciamos el registro de incivilidad, está avanzando el proyecto de deuda pública, la mega reforma avanza con buen ambiente en la Comisión de Hacienda. Yo creo que el gobierno está haciendo su trabajo. Además vimos hoy día como un intento de destruir, digamos, el trabajo de la zanja fue rápidamente revertido por el ejército, eso sin perjuicio del notable despliegue de seguridad del ministro Arrau. Creemos que el gobierno está por un buen camino y estamos todos haciendo el trabajo que nos ha pedido el presidente. Oiga, pero ¿no se dieron cuenta que había un puente en la zanja hasta que ya estuvo construido? Lo relevante es que este tipo de intentos, que los vamos a seguir teniendo,
Lo importante es la reacción. Y el Ministerio de Obras Públicas y el Ejército de Chile hoy día destruyeron ese puente, esa estructura, digamos, que no correspondía, y la zanja ya volvió en esa parte a funcionar como estaba haciendo, así es que eso da cuenta de la capacidad de reacción del Ejército y del gobierno en general. Claro, pero ya no sabemos cuánto rato alcanzó a estar ese puente ahí, cuánta gente alcanzó a pasar o cuántos autos truchos alcanzaron a pasar a Bolivia, ¿o no? No, eso estuvo permanentemente con vigilancia, y eso es lo que nos ha dicho el jefe de área fronteriza y lo que nos ha dicho también el comisionado de la macrozona norte. Apenas se identificó esa situación, se dispusieron todos los medios de televigilancia que dispone el mando militar en la zona, así es que estuvo permanentemente custodiada hasta que hoy día fue ya derechamente destruida. Ya, así pero que nos parece que fue una reacción adecuada. Ya, pero solamente déjenme cuestionarlo un poco ahí cuando usted dice ha sido permanentemente, digamos, monitoreada, están encima, o sea, no pasó nada por ese puente, pero en algún minuto construyeron el puente, ¿o no? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿El ejército no estaba mirando o el ejército no tiene capacidad de estar...? Esto fue a 5 kilómetros de Colchane, ¿sí? Son condiciones muy difíciles. Sí, yo estaba ahí, pero supuestamente el ejército está a cargo de esa parte de la frontera. Lo relevante es que cuando el ejército advierte, como puede pasar muchas veces incidentes en frontera, lo propio y lo propio del gobierno es ser capaz de reaccionar con rapidez, porque los incidentes en frontera no es tan relevante reducirlos a cero como la capacidad de revertirlos cuando sucedan. Y en eso estamos muy satisfechos por lo que hizo el ejército hoy día en la mañana. Subsecretario Máximo Pavés, muchas gracias por esta conversación con Lo Importante en Infinita. Que tenga una buena tarde. Gracias, pues. Igual usted. Un saludo a todos los auditores y nos vemos pronto. Chao. Muchas gracias. La próxima vez viene para acá. Encantado. 6:30.